Quiero que abran su Biblia, por favor, hermanos. Hoy voy a hablarles acerca de la escalera de Jacob y su verdadero significado. De eso quiero compartir en Génesis capítulo 28. Ok, vamos a ver ahí, por favor, versículo 11. Versículo 11. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo, hermanos, y ahí vamos a encontrar la base bíblica sobre la escalera de Jacob y su verdadero significado. Dice así: y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fíjese, y dice, y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Fíjese, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, es algo muy interesante. Por eso yo quiero llevarlos a reflexionar sobre el sueño de Jacob, y vamos a ver el verdadero significado de este sueño. Y el que da la revelación es el mismo Jesús. Cuando hace el llamado a Natanael, ahí el Señor hace una descripción exacta del sueño de Jacob. Por eso en esta ocasión, y a la luz de esta escritura, y a la luz también de este acontecimiento tan especial, quiero llevarlos, hermanos, a meditar sobre este tema que es muy sencillo, pero es trascendental. La escalera de Jacob y su verdadero significado. Es cierto que fue un sueño, es cierto, no hay ni la menor duda. Pero hay tantos misterios, hermanos, en la Biblia, pero son muchos los misterios que hay en la Biblia, que muchas veces son muy difíciles de interpretarlos correctamente, de conocerlos, de saber exactamente lo que significan, lo que representan cada uno de ellos. Pero en esta ocasión vamos a intentar el acercarnos un poquito al verdadero significado del sueño de Jacob.
Hay tantas cosas como, por ejemplo, estamos ya en puerta de una profecía que se llama la guerra del Armagedón. ¿Qué significado tiene la guerra de Armagedón? Los teólogos que son muy emocionalistas dicen que ya estamos a la puerta de la guerra del Armagedón. Yo sé que muchos no saben ni qué significa esto, pero es la madre de todas las guerras. Si ha habido otras guerras en el pasado, esta que está por venir no va a quedar nada. Y algunos escatólogos dicen que la guerra del Armagedón, los expertos en la materia en términos escatológicos, proféticos, dicen que es la guerra entre Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran mellizos, hermanitos, hijos de Isaac, hijos también de Raquel, de Rebeca. Y cuando uno analiza esto, de estas situaciones, uno, hermanos, a veces no logra entender la totalidad de toda la revelación. Hay otros misterios como las 70 semanas de Daniel que pretendemos interpretarlas, pero son misterios. Otro de los misterios que hay en la Biblia es el famoso jardín del Edén, que fue donde comenzó toda nuestra historia. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Acaban de descubrir la puerta del jardín del Edén. Total que los arqueólogos, con el afán de darse a conocer, revelan algunas cosas que nos dejan en un sismo a veces teológico, pero lo intentan. Algunos dicen que el paraíso físicamente, geográficamente está allá en el norte de Estados Unidos, otros dicen que está entre Irak, otros dicen que está en el Líbano, otros dicen que está en Jerusalén. Hay esa búsqueda por conocer y saber qué significado tiene cada una de sus misterios. Este sueño, hermanos, que tuvo Jacob, realmente no fue un sueño común. Este sueño que tuvo Jacob no fue un sueño muy común. Esto fue un sueño extraordinario, fuera de lo ordinario. Nos dice la Escritura que Dios le había hablado a los antepasados de Jacob de diferente manera. Vaya conmigo, por favor, para que usted certifique lo que estoy señalando. En Hebreos 1:1, ¿cómo nos dice la Escritura? Hebreos 1:1. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras diferentes en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa es la forma. Dios se le reveló a Jacob a través de un sueño. Y en ese sueño aparece precisamente esta famosa escalera que dice la Escritura que llegaba al cielo y era como un portal cósmico en donde podemos ver que hay un enlace, hermanos. Es un portal cósmico en donde nosotros podemos ver que hay un enlace entre el cielo y la tierra. Es un portal cósmico en donde podemos ver que hay un enlace entre lo humano y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. Hay un enlace, hermanos, entre lo ordinario y lo extraordinario. Hay un reflejo de lo que Dios es. Y hay una denuncia de lo que somos nosotros, que a pesar de lo que somos, que a pesar de lo que hagamos, que a pesar de lo que pensemos, el amor de Dios es tan grande que nos alcanza. Porque Jacob, hermanos, no era digno de tener una revelación como esta. Era un prófugo, era un fugitivo, era un engañador, era un mentiroso, era un falso, era un cobarde. Mas sin embargo, Dios se le reveló. O sea que no se descalifique. Todos tenemos oportunidad. Por eso Pablo, cuando visualizó esto, él escribe: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios.
No crea que Dios anda buscando la gente santa, pura. Esa la tiene en el cielo. Dios anda buscando los más vil pecadores para salvarlos, rescatarlos y darles un ministerio muy especial. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ello? Realmente cuando nosotros hacemos un análisis, hermanos, de esto del sueño de Jacob, esto del sueño de Jacob nos hace recordar la famosa Torre de Babel. ¿Se acuerdan de esa Torre de Babel? En donde el propósito de aquellos primeros habitantes era precisamente llegar al cielo. Ahí en Génesis capítulo 11, si usted jamás lo ha leído, abra su Biblia, Génesis 11, versículo 4, y vea usted, porque es un símil, es algo muy parecido a lo que yo quiero hablar. Ellos querían llegar al cielo mismo, y la escalera de Jacob llegaba al cielo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Génesis 11, versículo 4, y dijeron: vamos y edifiquémonos. Fíjese, vamos y edifiquémonos. Ahí está el primer error, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Cuidado, hermano, cuando nosotros hacemos las cosas solo por orgullo, por soberbia, por vanidad. Edifiquémonos, dice. No era para honrar a Dios. Dice: edifiquémonos una ciudad y una torre, léalo usted, cuya cúspide llegue a dónde, y hagámonos un nombre por si acaso fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Sabe una cosa? Ellos no pudieron alcanzar el sueño de su vida. Ellos no pudieron alcanzar el cielo, porque nos dice la historia que Dios descendió a visitarlos a la Torre de Babel, pero no para santificarlos, sino para hacerlos desistir de su propio proyecto, porque estaba lleno de arrogancia y de presunción. Dios bajó para interrumpir la orgullosa unidad de aquella generación, porque era una unidad de mucho orgullo, de mucha soberbia. ¿Sabe por qué? Esto, hermanos, amenazaba a la humanidad a quedar encerrados en una total oscuridad. Cuidado, hermanos. Estos son mensajes que son tipos y que son símbolos que nos hablan del cuidado que debemos de tener si realmente nosotros estamos haciendo el servicio a Dios para honrarlo, para glorificarlo, o solo por orgullo propio. Que nuestro nombre se oiga. Yo no sé para qué quieren que su nombre se oiga, si su nombre no sirve para nada. El nombre que realmente vale se llama Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Pero hoy parece ser que nosotros también nos hemos enfocado en presumir de nuestros pastores, de nuestros profetas, apóstoles. Si esos nombres no sirven, entre menos nos conozcan a nosotros y más conozcan de Él, eso es lo más importante, que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, con eso que se llama la falsa humildad. Cuidado con nuestros disque buenos deseos. Dios conoce todas las cosas. Y hoy voy a presumir de Dios, porque aquí se vuelve a revelar ese renglón de que Dios conoce todo. Cuidado con nuestros anhelos de llegar a ser o tener, si no es dentro de la voluntad de Dios. Esta torre, hermanos, como le llaman los estudiosos, la torre de la escalera de Jacob, es la respuesta de Dios a la Torre de Babel. La parte de arriba de la escalera dice que Jacob soñó que llegaba al cielo. Esta sí llegaba al cielo. ¿Por qué cree usted que esta escalera sí llegó al cielo? Porque Dios era su constructor. Porque Dios era su constructor. Y cuando Dios construye nuestra vida, llegaremos al mismo cielo. Y esto se va repitiendo. Ustedes se acuerdan de Esteban en el libro de los Hechos, cuando fue sentenciado a morir, lapidado, piedra sobre piedra. Y él decía: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre.
y ángeles subían y bajaban. La gloria de Dios. Cuando usted y yo estamos centrados en la persona que es la clave de toda revelación, nuestra vida está asegurada. Ya les prediqué sobre el paraíso. Al paraíso no se entra solo, se entra acompañado. Por eso Jesús tomó la mano de aquel que estaba en la cruz colgando cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo. Ahí nos revela el Señor que al paraíso no se entra solo, no es por obras, no es por dinero, no es por lo que hacemos. Entramos al paraíso por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Alaban a Dios por ello, hermanos. Por eso es necesario entender que solo Dios, mi hermano, es el único que establece la comunión entre Él y el hombre, entre el cielo y la tierra. Fue Dios precisamente, hermanos, el que llamó a Adán y a Eva cuando se escondían de Él en el jardín del Edén. Fue Dios precisamente el que le dio a Noé todas las instrucciones para construir el arca. Fue Dios el que llamó a Abraham para dejar la casa de su padre y hacer de él un gran hombre de bendición. Fue Dios. Es Dios el que hace todas las cosas. De igual manera, mis amados hermanos, es Dios el que precisamente tomó la iniciativa de hablar con Jacob y de no hablar con Esaú. Ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Uno a veces cuando analiza y se va a buscar algunas ciencias evangélicas como la hermenéutica, como la homilética, como la exégesis o como otras ramas que son muy importantes, que nos ayudan a entender mejor las cosas de Dios. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, ¿y por qué Jacob y no Esaú? Yo uso mucho las frases del pueblo. Caras vemos, ¿se lo saben? Caras vemos, corazones no sabemos. A veces vemos la cara del que está a nuestro lado, de los compañeros de trabajo, y pensamos que son los más felices del mundo, pero por dentro se están desmoronando por toda esa experiencia que viven. Hay matrimonios de apariencia, parecen ser felices, pero realmente no lo son. Parecen ser exitosos, empresarios que parecen ser exitosos, pero por dentro se están derrumbando porque se sienten vacíos, y ahí solo Dios puede llenar ese vacío. No es otra manera, no es otra forma, solo Dios. Y Dios conocía a Jacob. Dígalo conmigo: Dios conocía a Jacob. Dígalo más fuerte: Dios conocía a Jacob. Y Dios también conocía a Esaú. Y es ahí donde debemos de tener nosotros mucho cuidado, mucho cuidado. Porque cuando nosotros analizamos con mucho detalle el nacimiento de Jacob y el nacimiento de Esaú, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que a Esaú tenía un corazón malo, porque por tal de nacer primero estaba arriesgando la vida de su propia madre. Y los dos tenían que nacer, pero era una guerra entre Jacob y Esaú desde que estaban en el vientre de su madre, de Rebeca. Y dice que ahí es donde comienzan nuestras actitudes. Dice que los teólogos, de acuerdo al Torá y de acuerdo al Talmud y de acuerdo a otros libros sagrados, dicen que fue el momento cuando Jacob se hace a un lado y le dice: adelante, hermano, tú primero, por tal de no arriesgar la vida de nuestra madre. Y a Jacob, hermanos, le importó no menos, sino que prefirió que él fuera el primogénito, pero Jacob salvó la vida de su madre. Y desde ahí el corazón de Jacob se conectó con Dios.
El corazón de Esaú se volvió oportunista, cruel, sanguinario, hasta la fecha. Por eso dicen que la guerra del Armagedón es la guerra entre Jacob y Esaú. A veces no podemos dimensionar, pero Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Díganlo conmigo, Dios todo lo sabe y Dios todo lo conoce. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar, hombre. Podemos aparentar, fingir, simular incluso, pero Dios conoce. El Dios que pesa los corazones lo sabe todo. Y desde que nace Esaú, nació con esa tendencia de ser peleonero, de tener siempre esa intensidad en su vida, en su corazón. Por eso, en un momento de descuido, ustedes saben un poquito la historia de Esaú. ¿A qué se dedicaba Esaú? Al campo. Era cazador. Era un hombre de mucha actividad, fuerte, fornido, de esos hombres de campo. Y Jacob no. Jacob era el niño de la casa. Jacob era el que estaba ahí en los quehaceres. Ve y trae aquello, muévete, hace aquello. Pero Dios, hermanos, que todo lo sabe, la Biblia es muy clara. Dice que Dios prefirió a Jacob antes que a Esaú. ¿Por qué? Precisamente porque Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando nosotros analizamos, entendemos, hermanos, del por qué Dios prefirió elegir precisamente a Jacob. Porque Jacob mantenía un corazón de obediencia, a pesar de su carácter, porque era la forma en que él tenía que desarrollarse en un ambiente muy tenso, en un hogar, hermanos, donde había problemas serios. Problemas serios. Yo pregunto, ¿en qué hogares no hay problemas? ¿En qué familias no hay problemas? ¿En qué matrimonios no hay problemas? Alguna vez escuché a una persona que dijo: en mi matrimonio nunca hemos tenido problemas. Hermana, escriba ese libro de mentiras para ver quién se lo compra. Es que es imposible. Así creció Jacob en esa tensión como hermanos. Pero finalmente llega el momento en que se refleja. Tarde que temprano, hermanos, reflejamos lo que realmente somos. Tarde que temprano. Ni cuenta nos vamos a dar, pero Dios va a abrir el camino, el momento para abrir nuestro corazón. Si realmente somos lo que somos, si realmente somos lo que decimos. ¿Y sabe cuándo fue? Cuando llegó Esaú, muriéndose de hambre. ¿Se acuerdan de esta historia? Y Jacob dijo: este es el momento, porque Jacob era muy hábil, muy habilidoso. Y dijo: este es el momento, hermano, yo te ofrezco este plato rojo de comida. Era un plato especial, no era un plato común y corriente. Yo te lo doy a cambio de la primogenitura. Y ahí se abre el corazón de Esaú. ¿Sabe de qué nos habla? De lo que hizo Esaú. Que Esaú menospreció las cosas de Dios. Prefirió satisfacer su apetito. Estaban más importantes sus intereses personales que los intereses de Dios. Ahí se refleja cuando realmente somos lo que somos, cuando realmente se refleja lo que nosotros decimos ser. Ahí se refleja. Y Esaú se mostró como un cobarde, como un miserable, un alguien que despreciaba a Dios. Era de los que formaban parte del club que están más cerca a mis dientes que mis parientes. Dijo: a mí no me importan las cosas de Dios. Primero yo y después yo y siempre yo. Yo prefiero mi descanso. Yo también tengo derecho a descansar. Todos tenemos derecho, pero hermanos, nosotros que hemos tenido la experiencia con Dios, sabemos que a Dios se le da lo mejor y lo primero, y siempre que Él lo pide. Y es ahí donde se abre un parteaguas. Cuando nosotros analizamos esto de la historia de Jacob y de la historia de Esaú,
Esto nos habla también, hermanos, que hay ciertos vacíos o ciertos misterios en donde se ha especulado mucho sobre precisamente el origen del pueblo de Israel. Todos esos momentos históricos son una de las piezas más complicadas de este enorme rompecabezas de la historia, no solo del pueblo de Israel, esto del sueño de la escalera de Jacob, sino también, hermanos, de la historia de la humanidad. Porque aunque usted no lo crea, esto que leímos hace unos momentos, hermano, cuando Dios aparece a Jacob en Betel, es la clave, hermanos, para nosotros, porque aunque usted no lo crea, esta historia que ya hemos leído es la clave y es muy importante, porque sobre los lomos de Jacob descansa el destino de toda la humanidad. Eso es una forma tan misteriosa como Dios va guardando la simiente de Abraham, la simiente de Adán y Eva, guardándola desde antes de todas las cosas, y la iba guardando en la persona menos indicada. A veces nosotros nos creemos los menos indicados, pero Dios es bueno y grande en misericordia. Lo vil del mundo escogió Dios, dice. Y Dios escogió a Jacob para guardar la simiente de Abraham. Era Esaú, le gritaban. No, yo conozco a Esaú. Diga conmigo, Dios me conoce perfectamente, sabe lo que hay en su corazón. Él sabe si lo suyo es un engaño o si es real y verdadero. Dios sabe si realmente lo nuestro es solo pura especulación, pura superficie, pura vanidad, o si es real. Y Dios, cuando nos habla de esta manera, quiere que nos volvamos a Él, que entendamos que a Él jamás lo vamos a engañar. Eso es lo que Dios ha hablado desde siempre, y ahorita lo vamos a certificar. Por eso les digo, mis amados hermanos, que debemos de tener cuidado. Esta historia que leímos aquí, esta lectura que tomamos, nos habla que sobre los lomos de Jacob descansa el destino de toda la humanidad. Porque ahí están las 12 familias de Israel, las 12 tribus de Israel. Y de una de esas tribus, Dios guardó celosamente la simiente de donde vendría a nacer la esperanza para toda la humanidad del pasado, del presente y del futuro. Nombre, sobre todo nombre, ante el nombre del cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Por eso les digo, hermanos, cuidado con nuestros buenos deseos y anhelos, que no se contaminen de todo aquello que Dios aborrece. ¿Qué es lo que Dios aborrece, hermanos? Ustedes lo saben: el corazón altivo, el orgullo, la soberbia, la altivez. Bájale un poquito. Como decimos ahora en nuestro tiempo, baja la rayita un poquito. Bájale un poquito. Porque el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza, ese será humillado. Tarde que temprano la paga. Tarde que temprano va a perder lo que pensó que era de él. Cuando nosotros volvemos a este cuadro, podemos entender, hermanos, que Jacob era un fugitivo, porque Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, porque dice la historia, le había robado la bendición de la primogenitura. Por eso y muchas cosas más, Jacob, hermanos, era ahora un errante, era un fugitivo. Pero fue precisamente a quien Dios, el Dios de Abraham, le dio la revelación gloriosa sobre su plan de salvación para toda la humanidad. Jacob, hermanos, no tenía nada de qué presumir. Dígalo conmigo. Jacob no tenía nada que presumir. Nada que presumir. Iba huyendo, iba escapando. Ahora, ¿qué significa realmente todo esto?
Bueno, miren, hermanos, esto de la escalera de Jacob, esta escalera que vio Jacob en su sueño, en ese momento era la única conexión del cielo con la tierra. Es la única conexión del cielo con la tierra. Pero ¿sabe qué es esta escalera? Es una imagen del Señor Jesucristo, porque Él es el único camino hacia Dios. Esta imagen es la imagen viva del deseo de Dios de tener una relación cercana con su creación a pesar de lo que seamos. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A veces Dios, lo hemos visto y hemos oído testimonios de hombres y mujeres que estaban en el fango del lodo del pecado y en una esquina de donde se prostituían y vendían su cuerpo al mejor postor. Ahí Dios extendió su mano. Alguien llegó a llevarles un tratado, alguien llegó con un regalo, les habló del mensaje de esperanza y aquellas mujeres fueron transformadas con el poder de Dios. O jóvenes que vivían en las esquinas de sus barrios como pandilleros, drogadictos, de lo peor, pero Dios extendió su misericordia y envió el mensaje de esperanza. Dios los transformó y ahora los vemos predicando el evangelio. Eso es Dios. Así es la escalera, es la conexión entre Dios y el hombre. Asimismo también Jesucristo, hermanos, es la única conexión entre Dios y los seres humanos. Jesucristo habló de esta revelación, Jesucristo habló de este momento. Vaya conmigo, por favor. Yo sé que lo ha leído, aunque sé que la mayoría no. Pero vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1 de Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 43 en adelante está la conversión de uno de los seguidores de Jesús, donde Jesús dialoga con él y le dice: desde antes de que yo llegara aquí, yo te conocí, Natanael. Yo sé quién eres. Pero yo quiero que vaya conmigo al versículo 51. San Juan capítulo 1. Está bien fácil, hermanos. Capítulo 1. Usted va a leer desde el verso 43. Yo no, yo solamente voy a leer desde el verso 51. Cuando Jesús le habla a Natanael y dice: es que yo te conozco, Natanael, yo sé quién eres. Cuando Jesús lo exalta y le dice: no hay otro como él, un hombre pero perfecto, pero si no me conocías, nunca hemos hablado. Dios nos conoce. Pero en el versículo 51, ¿lo tiene ya? Digan amén. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre ¿qué? Sobre el Hijo del Hombre. Jesús no es uno improvisado en la historia, Él aparece de tiempo en tiempo. Por eso Hebreos dice: Dios habiendo hablado de muchas maneras, en diferentes tiempos, en diferentes formas, porque Dios nunca se olvidará de su creación. Dios jamás se olvidará de nosotros. Cuando Israel estaba lleno de soberbia y estaban en situaciones de crisis, Dios le habla a través de los profetas y le dice: es más fácil que tú te olvides de mí a que yo, Israel, me olvide de ti, porque yo te formé cuando no eras nada ni nadie. De la nada saliste, Israel. Hablo de los judíos. Ellos no tienen nada de qué presumir. Ellos deberían presumir que ellos son el pueblo escogido de Dios. Pero si Dios no los escoge, ellos fueran nada, igual que nosotros los gentiles. Nada, sin Dios, sin esperanza. Por eso Dios, hablando al pueblo de Israel, hermanos, les hace un reclamo: ¿dónde estabas, Israel? Si solamente de sangre que ya no servía, de matriz muerta, de ahí te saqué. Hablando precisamente de Sara, que ya era una mujer avanzada en edad, ya no tenía la tercera edad, ella ya estaba en la cuarta, quinta edad, hermano. Y aún así Dios formó en el vientre de aquella mujer
En esa matriz que más que matriz viva parecía una pasa seca, sin vida. De ahí te saqué, Israel, de ahí te formé y haré de ti una nación grande, le dice Dios a Abraham. Hermanos, si algo somos nosotros, no se nos olvide, se lo debemos a Él. Si hoy brilla la luz de esperanza, es por Él. Si hoy tenemos esa voz de esperanza, se la debemos a Él. Si algo somos realmente y pertenecemos a una familia, tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos nietos, toda la honra y la gloria sean de ese Dios que lo merece. Jesús habló de este momento. Pero fíjese, hermanos, Jacob no solo recibió una visión de Dios, sino que también recibió un mensaje de revelación de Dios. No solo una visión, sino una revelación. Y esto es algo más profundo. Al confirmar la promesa hecha a su abuelo Abraham, que su nación sería como la arena del mar, y que todas las naciones de la tierra, dice, serían benditas en él. Desde ahí arrancamos nosotros, hermanos. Todas las naciones de la tierra serían benditas en la simiente de Abraham. Y esa simiente de Abraham es nada menos que el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, al terminar, dice que ahora se nos ha revelado por medio de aquel que es todo en nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Si usted y yo analizamos bien, vaya conmigo por favor, ahí en el capítulo 28 de Génesis, versículo 13. He aquí Jehová estaba en lo alto de esa escalera y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Por eso Israel pelea esa tierra, hermanos, no porque quieran, sino porque fue promesa de Dios. Ellos pelean la promesa de Dios. No crean que están ellos ahí haciendo esa guerra de manera ociosa. No, ellos están porque dicen: esta tierra nos la dio nuestro Dios. Pero mire, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra, ¿qué dice? Serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí está la escatología, en la simiente. Hermanos, si Cristo no hubiese venido, vana sería nuestra fe. Pero Cristo es el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios desde Adán y Eva hasta el tiempo de Malaquías, Jeremías, hasta Juan, el último de los profetas. Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Por eso solo a Él le damos la honra, la gloria y la alabanza. Pero mire, siga leyendo conmigo, está interesante. En el verso 15, cuando Dios nos llama, se compromete a estar con nosotros. Léalo usted con sus propios ojos. He aquí yo estoy. Dígalo conmigo: Jehová está conmigo. ¿Y para qué lo queremos? De adorno. Por eso yo no creo, hermanos, que usted deba de traer colgando crucecitas y crucifijos. No, hermano, eso no. Dios está conmigo. Su presencia me acompaña. Nosotros no creemos en esas cosas. Esos son fetiches. Eso no es agradable a Dios. No le agrada a Dios nada de eso. Se lo digo frente a frente, para que no vea que ando por las ramas. Yo estoy contigo. ¿Para qué dice ahí? Te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Y qué más? Y volveré a traerte a esta tierra. ¿Por qué? Fíjese, lindo es lo que dice ahí: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios lo que promete, ¿qué? Lo cumple. Fue un sueño, mas sin embargo la Biblia nos habla, hermanos, que esto no era una información nueva, pero se hizo real para Jacob, porque esa fue su propia experiencia de acercamiento con Dios. Eso es lo que se le llama ahora, fue una ratificación para él, que así sería la promesa de Dios para él por ser descendiente de Abraham.
por ser precisamente descendiente de Abraham. A mí me gusta mucho que usted y yo comprobemos lo que la Biblia dice. Y es importante que usted y yo no caigamos en esos errores, hermano. Y quiero que sea tan amable de ir conmigo en una porción muy conocida. En el capítulo 9 de Romanos, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. No solo esto, sino también, lo lee conmigo, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Malaquías 1:2, eso es a lo que se refiere precisamente el apóstol Pablo. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios conoce los interiores. A Dios nadie lo engaña. Alaban a Dios por ello, hermanos. En esta visión, hermanos, de la escalera de Jacob, fíjese, es la primera vez que Jacob oye la voz de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos han oído la voz de Dios? Muy poquitos, hermano, pero se vale, ahí la llevan. Pero ¿cuántos han oído la voz de Dios? Yo creo que Dios nos habla de muchas maneras. ¿O no es así? Dios nos habla. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios habla de muchas maneras. A mí Dios me ha hablado de muchas maneras. A veces su voz es audible, a veces es a través de un sueño. Dios nos revela, porque Dios es un Dios que siempre quiere estar en contacto con nosotros. Este que acabamos de leer es el primer encuentro sobrenatural entre Dios y Jacob. Es muy similar al encuentro que Dios tuvo con Abraham y con lo que se narra en Génesis capítulo 15. Cuando uno analiza y hace los comparativos, uno se queda asombrado de que era la misma edad que tenía Jacob, igual la edad que tenía Abraham, cuando Dios lo invitó a salir de su hogar y de su familia. Es algo muy similar y es muy curioso cuando hace uno este descubrimiento. Es la primera revelación de parte de Dios para Jacob. Y es aquí cuando dice Jacob, tuve miedo, dice, pero es aquí donde el miedo mayor está expulsando a un miedo menor. Jacob iba huyendo porque le tenía miedo a su hermano Esaú. ¿Qué había dicho Esaú? Mi padre está viejo y al cabo ya le quedan pocos días. Se estaba saboreando el sinvergüenza de Esaú. Ya mi padre se está ya en las últimas y nomás muriendo él. Me lanzo sobre mi hermano y lo voy a matar. Imagínese un hermano deseando matar a su hermano. Eso no es nuevo, eso siempre ha pasado. Ya hay hijos que matan a sus padres. Aquí en Tampico mató a su padre, a su madre y a su hermana, nada más por un estado de locura. Otros que se matan por las herencias, por pedazos de terreno que me tocan 5 metros del terreno. Ya andan peleándose a muerte por un pedazo de terreno, por una cuenta de cheques que está en 0 centavos. Es increíble. Y cuando Esaú, hermanos, en su oscuro corazón estaba diseñando el momento, su madre, ¿cómo se llamaba la madre de
de Jacob? Rebeca dijo, no, este está perverso. Entonces Rebeca se adelanta para salvar la vida de la familia. Y entonces Rebeca hace algo increíble, lo que hace cualquier madre: salvar la vida de sus hijos, conociéndolos a pesar de que son, como dice la poesía de aquel que dice, pero si su hijo es un asesino y un miserable y es lo peor, un ladrón, un homicida, digo, pero es mi hijo. Uno, hermanos, como padres, los hijos nunca lo van a engañar a uno. O dígame usted si lo van a engañar a uno. Uno los conoce desde que estaban, yo no sé qué presumen, ahora que caminan así muy respingadones, así que parece que no pisan. ¿Qué presumen? Si nosotros los conocimos sin nada. Así llegaron a la casa. ¿Y ahora qué presumen? Nomás porque ya les dicen ingenieros, doctor, licenciado. ¿Qué presumen? Digo, ¿qué? Nada. Para nosotros como padres, ellos siguen siendo nuestros niños. Ya pintan canas algunos de ellos, pero nosotros los vemos como los niños de la casa. Y entonces Rebeca dice, para salvar la seguridad de la familia, va y le dice a Jacob, escápate porque tu hermano Esaú está planeando esto. Y salió huyendo y le ayudó. Evitó la muerte de su hijo, pero también evitó que su hijo se convirtiera en un asesino, que cargara la desgracia, la miseria, la inteligencia de una mujer. Esto nos habla acerca, hermanos, de que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Dios prometió que su presencia estaría con él y con su propia descendencia para siempre. Ahora yo pregunto, ¿Dios siempre cumple lo que siempre? Vaya conmigo, por favor, hermanos, Jeremías 7:23. ¿Ya lo tiene? No voy a leerlo todo, usted sí lo va a leer, pero yo voy a la frase que dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Jeremías 7:23. ¿Lo quieren leer todo? Vamos a leerlo entonces, ándeles. Jeremías, ¿qué les dije? Y si estoy bien yo, hermanos, o estoy mal. Jeremías 7, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Eso es todo lo que Dios pide. Él es el Dios nuestro. Por eso Jesús, haciendo suyas las palabras de su Padre, dice, yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Dice, todos los días. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el fin, a pesar de todas las cosas. Quiero finalizar, mire, con esto muy sencillo. ¿Por qué Dios escogería a un hombre como Jacob para tan magnífico propósito? Se pregunta uno. ¿Por qué estamos hablando de una nación especial para Dios, hermano? Y estamos hablando de la esperanza del mundo. Y entonces uno dice, ¿y por qué escogería Dios a Jacob? Si lo califican, hermanos, ¿vieran ustedes la descripción que se hace de Jacob? Es espantoso. Por eso Pablo, cuando ve todas estas imágenes, Pablo dice, de todos los pecadores, yo soy el peor de todos. Así es de que el apóstol Pablo, el hombre santo, dijo, no, yo soy el peor de todos. Por eso es el que dice, por gracia sois salvos, y esto no es nada de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Por eso a mí, hermanos, no me da coraje, pero sí se me enchina la piel, hermanos, de miedo al ver cómo algunos reciben condecoraciones de que el doctor en teología, que diplomado en esto. A mí me da miedo eso, hermano, porque a veces por esas presunciones insignificantes perdemos la gracia de Dios. Pablo lo dijo, nos lo advirtió hace años, porque Pablo decía, hermanos, yo soy de la tribu de Benjamín.
Por eso se acuerdan que Pablo dijo: no anden creyendo de esa basura de que somos de pueblo acá y que somos de la nación aquí. No, olvídense de esas cosas, que somos judaizantes. No, ahora somos nuevas personas en Cristo Jesús. No anden creyendo en esas fábulas y en esas genealogías interminables de que yo vengo del árbol genealógico. Hermano, ya no le busque de dónde viene usted, de qué árbol genealógico, porque a lo mejor viene del árbol de Judas. Así dejémoslo en paz, que las cosas viejas todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. A ver, hermanos, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios habría de escoger a Jacob, hermano, para tan magnífico propósito? Una nación especial, no solamente para su pueblo, sino para el mundo entero. Porque esta nación de Israel, le decía, será refugio, será el búnker de la simiente que traería la salvación a la humanidad. O sea, no era cualquier cosa lo que Dios quería guardar para Jacob. Era el búnker, hermano, de la simiente, que era la esperanza de la humanidad. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Jacob, hermano? Si no reunía los requisitos. Ya ve que ahora hasta nos piden carta de antecedentes. Pues Dios escoge lo vil del mundo y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Porque nuestra vida se debe solamente sobreproteger en esa simiente, que es la simiente que nos da seguridad y que nos da esperanza. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Miren, hermanos, lo que nosotros podemos entender es que Dios sabía que Jacob no era perfecto. Dígalo conmigo: Dios sabía que Jacob no era perfecto. Pero oiga esto, pero sí era muy importante para él. Y era muy importante para su plan divino, en donde donde este plan incluía la restauración de la raza humana y la única victoria sobre el pecado. Era la simiente de Abraham. Por eso Jacob se convierte en un búnker, hermano, donde Dios está resguardando la esperanza de toda la humanidad. Toda esta historia de Jacob, hermanos, es realmente muy difícil de entender. Pero cuando nosotros la analizamos con mucho cuidado y la analizamos con más detalle, podemos en nosotros entender y comprender mucho mejor, hermanos, el mensaje de la gracia, como nos lo va señalando mucho el apóstol Pablo. Y solo así podemos nosotros valorar también, cuando nos vamos a esas aguas profundas, es donde realmente podemos valorar el gran amor de Dios hacia nosotros, hacia su creación, y del por qué ha sido muy complicado para el pueblo de Israel, hermanos, también estabilizarse como nación. El ADN, hermanos, de este pueblo judío, del pueblo de Israel, realmente es lo que le ha complicado su peregrinar para poder caminar al ritmo y poder caminar en la frecuencia divina. Le ha sido muy difícil caminar en la perfecta voluntad de Dios. Por eso estuvieron 430 años en esclavitud en Egipto, 40 años en el desierto del Sinaí, 70 años en la cautividad de Babilonia, 2000 años como errantes por el mundo, 2923 años. Ha sido difícil para el pueblo de Israel porque su ADN viene muy complicado, viene de Jacob y de Esaú. Es una guerra constante. Pero finalmente, hermanos, llegó el más grande de los grandes, que se llama Jesús de Nazaret.
vino a nacer el Emmanuel con nosotros, el Dios con nosotros, y nos abrió el camino, y abrió el camino de la esperanza. Y aquella escalera que soñó Jacob ahora se ve realizada en la persona de Jesús de Nazaret, que es el que estaba en la cabeza, porque Jehová Padre y Jehová Jesús es la misma cosa. Jesús lo dijo: Él y yo, Felipe, somos una sola cosa. El Padre y yo somos uno. Así es de que, hermanos, debemos despejarnos de cualquier cosa y entender que todo lo que nosotros ahora somos se lo debemos a aquel que es el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, y al Espíritu Santo, que siempre estará con nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Esta historia o esta fotografía, como dicen algunos expertos, es muy especial y muy relevante, hermanos, cuando la interpretamos correctamente. Pues de esta manera nos ayudará a entender mejor el plan de Dios para con nosotros, los simples mortales. Pero miren, hermanos, ya para enseguida hacer la oración, lo que sí nos debe quedar bien claro es que cuando analizamos este asunto, vamos a llegar a conclusiones muy difíciles de aceptar, muy difíciles de entender, que incluso nos van a llevar a cambiar muchos de nuestros conceptos religiosos. Pero también, sin lugar a duda, nos van a ayudar a comprender mucho mejor lo que se llama el amor y la misericordia de Dios. Es necesario que nosotros valoremos este momento histórico en la vida de Jacob, cuando tuvo este sueño tan especial. Para nosotros debe ser muy importante, hermanos, porque es aquí donde se origina todo el proceso de inicio del que aplastaría la cabeza de Satanás para siempre, y de esta manera restaurar el género humano por toda la eternidad. Por eso es muy importante para nosotros. Todo este cuadro, toda esta fotografía, nos debe quedar bien claro que este momento, hermanos, fue trascendental porque fue antes de la ley, lo cual nos deja un mensaje bien claro, que la gracia de Dios es maravillosa y es extraordinaria en todo tiempo. En todo tiempo. Y podemos nosotros también entender que el proceso, aunque es extraño para nosotros, pero es muy real. No podemos ni debemos distraernos, hermanos, sobre su plan glorioso de salvación. Así lo dice el apóstol Pedro. De una manera muy inteligente, Pedro lo dice: escondió todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo. Hermanitos, esto a veces nos puede parecer muy extraño, pero es así como Dios diseñó su plan glorioso para restaurar al hombre. Jesús es el único camino hacia Dios. Así lo revela Él cuando le está hablando a Natanael. Ese soy yo, Felipe. Ese soy yo. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de mí. Por eso todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios está dispuesto a congraciarse con nosotros como lo hizo con Jacob. Es increíble, hermano. ¿Sabe qué es lo que a mí me parece más increíble, hermano? Que Dios haga alianza con un sinvergüenza como lo era Jacob. Que Dios, porque hizo alianza. Génesis 28 del 20 al 22. Hay una serie de condiciones que son las bases de su propósito y que son los objetivos de su viaje al pasado, por así llamarlo. Porque Jacob ahora va a la tierra de sus padres, y de ahí salieron sus abuelos Sara y Abraham.
Es un regreso al pasado, pero Dios hace alianza con él. Es cierto que Jacob era ventajoso y era tramposo, mas sin embargo, Jacob tenía valores y tenía principios. Tenía valores y tenía principios. Pero tarde que temprano todo se paga. ¿Se acuerdan que cuando Jacob llegó a la casa de sus familiares, llegó a la casa de Labán, que fue después su suegro, era su tío, era hermano de Rebeca, y trabajó 7 años porque, como todo ser humano, se enamoró de una doncella? Oiga, qué bonito es estar enamorado, ¿verdad? Pero qué feo cuando a uno abre los ojos a la realidad. Dice, pero ¿cómo hice yo esto? Y entonces se acuerda del consejo de mamá que le decía: no te cases con él, hija, solo sufrir. Pero el amor, hermano, el enamoramiento, qué lindo, ¿no? Y el noviazgo, ya les he dicho que es como las campañas políticas, puras promesas. Y cuando uno abre los ojos dice: pero ¿cómo no abrí los ojos antes? Y saben que el corazón de Jacob, hermano, ya lo último que les digo es esto, miren, porque es interesante la vida de Jacob. ¿De quién se enamoró Jacob? De los hijos de Labán. ¿De quién? De Raquel. Las dos eran bonitas, pero ahí se refleja el corazón sincero de valores y principios que tenía Jacob, hermana, porque se enamoró de Raquel, pero era la menor, y la menor no tenía derecho a primogenitura, a herencia. La que tenía, iba a tener el money, el dinero, los ganados, las tierras, era la mayor, que se llamaba Lea. A lo mejor el defecto que tenía ella, como dice la Biblia, que ella tenía el problema de sus ojos. Tenía ojos encontrados. ¿Sí quiere decir? Qué linda es la Biblia, ¿no? Tenía los ojos encontrados. O sea que no sabía si estaba viendo para el fraccionamiento Villarreal o para el fraccionamiento campestre. Pero a él le llenó el corazón Raquel. Eso nos habla del carácter, hermana, de valores y principios. Porque si a él le hubiera interesado el money, se hubiera casado con la mayor. No le hace feíta. Fíjese, y no quería a Lea. No quería a Lea. Pero tuvo 7 hijos y no la quería. Pues ¿cómo está ese asunto? No, es que la Biblia dice también que después llegó a amarla. Porque Lea no era muy bonita, pero era muy hermosa. Hay mujeres que no son bonitas, hermano. Se les ve, mire, nomás voltea a ver a su lado. Párpado caído, nariz de hueso de mango, cachetes caídos, orejas una más grande que otra, una más salida. Son feitas, pero son muy hermosas. Son muy hermosas. Y hay otras bonitas que son espantosas, que decimos: me casé con el mismo diablo. ¿O no es así, hermana Lalita? Diga amén, hermana. A lo que voy era que Jacob renunció a sus intereses y se casó con Lea, y trabajó 7 años por la que estuvo enamorada, que era Raquel. Y Lea le dio 7 hijos y no la quería. Imagínense, si le hubiera querido, de ahí salen los 12. Es interesante cuando uno ve esto, que Dios hizo alianza precisamente con Jacob, porque Dios conoce nuestros corazones. ¿Sabe qué es lo que Dios busca? Que nosotros seamos sinceros. Y Dios puede cambiar tu presente. No va a cambiar tu pasado, pero tu presente sí lo puede cambiar, y tu futuro será maravilloso. Porque en Dios, dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dios quiere hacer alianza contigo. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros, pero si nosotros nos humillamos,
Él dará bendiciones grandes sobre nuestra vida. Dios nunca se olvida de nosotros. La escalera de Jacob, su propósito era revelar el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. El que está arriba es el Dios que descendió para mostrarnos el amor eterno y para siempre. Por eso cuando se presenta en el Apocalipsis dice: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Hermano, usted y yo tenemos una historia maravillosa y tenemos a un Dios maravilloso. Asegurada está nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Si usted está batallando mucho, hermanos, para servir a Dios como debe de ser, pruébelo ahora mismo. Haga un compromiso. Lo extraño de este encuentro, hermanos, es precisamente que Jacob se atrevió a hacer algo muy raro. Muy raro. Porque fue él, hermanos, fíjese, el que le puso condiciones a Dios. Génesis 28:20. Si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, dice, Jehová será mi Dios. Fíjese hasta dónde Dios nos conoce. Dios sabe que usted es una persona falible, que es una persona que tiene toda la injundia, todo el deseo, todo el anhelo, pero hay muchas áreas de su vida que todavía lo tienen secuestrado. Dios desea lo mejor para nosotros. Y ese es el momento para que tú hagas una decisión de quedarte donde estás o de avanzar en el nombre del Señor. Dios está listo para tomarte la mano y decir: no puedes quedarte ahí con ese dolor, con esa tragedia, con ese sufrimiento. Yo tengo cosas mejores para ti ahora. Yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cierre sus ojos mientras los muchachos cantan. Yo quiero que medite en algún pasaje de la palabra. Espero que haya caído en buena tierra con su corazón y lo mueva a buscar a Dios. Es cierto que este hombre, Jacob, soportó humillaciones en la casa de su tío Labán, pero él prometió a su padre Isaac y a Rebeca, su madre, que él obedecería para casarse con algunas mujeres de la familia de sus padres. Y él tuvo que sacrificarse y se casó con Lea, se casó con Raquel. Sufrió los insultos, amenazas de su suegro. Es cierto que hemos sido a veces necios y hemos caído una y otra vez, pero Dios dice: yo sé quién eres, pero yo te amo. Yo sé lo que haces, pero yo te amo. Yo sé lo que has sufrido, pero yo estoy aquí para cambiar tu pasado, olvidarlo y hacer de ti una nueva persona, con una visión y un amor diferente. Yo siento la presencia de Dios aquí que está hablando a su corazón. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aleluya, aleluya. No hay imposible para nuestro Dios. Lo que tú estés dispuesto a negociar con Dios, por llamarle de una manera, acércate a Dios. No se trata de hacer lo que no debes, sino de hacer lo que debes hacer.
Dios desea lo mejor para ti. Dios busca siempre lo mejor para ti. Aleluya. Aleluya. Tal vez este es el momento de tu vida. Y al igual que Jacob, no lo sabes, pero ese es el momento en que tú tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es muy importante para el trayecto de tu vida en esta tierra. Si has postergado para después el recibir a Cristo como Salvador personal, hoy es el momento. Este es el día que hizo Jehová para ti. Recíbelo. Recíbelo. Abre las puertas de tu corazón y recíbelo. Y verás el milagro. Ese milagro que es tan buscado para ti. Puede ser insignificante para mí y para los demás, pero para ti es muy importante, como lo fue para mí aquel día. Ese día inolvidable cambió todas las cosas en mi vida. Aleluya.